Buenas tardes, mi nombre es Brandon Steven Villalpando Morán, de quinto semestre, Campus Mérida, y voy a hablar sobre la Guerra Fría. La Guerra Fría tuvo una duración de 6 años. Empezó en el año 1947 y finalizó en el año 1953. La Guerra Fría fue el enfrentamiento político e ideológico que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, las dos potencias más fuertes en ese entonces, porque querían imponer sus hegemonías en el resto del mundo. La Guerra Fría inició al poco tiempo de finalizar la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, y concluyó con el fin de la Unión Soviética en 1991. La Guerra Fría logró concluirse cuando la Unión Soviética fue disuelta. Tras la crisis económica que devino por la adquisición de armamentos y de la caída del muro de Berlín en el año 1989, el desacuerdo en el reparto de Alemania entre las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial provocó la escisión del mundo occidental en dos bloques: uno comunista liderado por la URSS y otro capitalista dominado por Estados Unidos. Ambos bloques mantuvieron una tensión entre ellos que amenazaba con el desencadenamiento de un tercer gran conflicto. El socialismo, por su parte, era una doctrina el cual se basaba en la propiedad y administración colectiva de los bienes y de los medios de producción, con el fin de alcanzar una distribución más equitativa de la riqueza. La idea del socialismo es alcanzar una sociedad justa, por lo que recolectan los bienes de todos e inyectan la misma. Su primer representante fue el conde Henry de Saint-Simon en los años más pasados. El comunismo, que es su antagónico, se podría decir, es todo lo contrario del socialismo, pues sus ideas se basan en la propiedad privada. ¿Qué significa? Cada persona, quien es dueña de un lugar que ha adquirido con sus esfuerzos, que ha comprado o que ha heredado, y puede ponerlo a su nombre, es de su propiedad. Eso fue hecho con el fin de evitar peleas y el esfuerzo del mismo pueblo para seguir creciendo como comunidad y como ser independiente. La Guerra Fría, ¿cuáles fueron sus costos a largo plazo? ¿Qué fue lo que implicó que hubiera una guerra de este tipo a un lugar que ya estaba sumamente devastado tras la Segunda Guerra Mundial? La Guerra Fría para los europeos, quienes eran los que estaban devastados, no tuvo mucha relevancia, pues para la región ya estaban acostumbrados a estar en guerra, ya habían tenido más de 10 años en guerra, y eso suponía algo normal para ellos, o hasta cierto punto el resto era bueno, pues ellos preferían una guerra fría, pues esto suponía menos armas y muertes. Fue lo que tuvo un mayor impacto, lo económico, pues se cortaba la entrada y salida de los bienes, que era lo que peleaban la URSS y Estados Unidos. Siempre se estuvo en desacuerdo, la situación social se vio un poco baja, el efecto de la influencia de lo que sucedía, por lo que hubo más unión entre cada país perdedor para defender su pueblo, y de los países ganadores también se aliaron para lograr obtener todos los recursos naturales y económicos que pudieran sacar de los países conquistados, de los perdedores. Estados Unidos se hizo el más fuerte, pues este siempre tuvo las mejores campañas, así como promociones, y logró derrocar a los entonces potencia URSS. Y a continuación pasamos con la sección de preguntas hacia alguna persona que está relacionada, que viene siendo una tía que su abuelo estuvo peleando en esas guerras o participó en ellas, por lo que sé. La primera pregunta que se le va a hacer: ¿qué país fueron los líderes mundiales durante este periodo? Para mí, tras lo visto en el tema anterior, siempre fueron los que mantuvieron la pelea entre la URSS y Estados Unidos. ¿Por qué pasaron de ser aliados en las guerras mundiales a ser enemigos? Porque al iniciar la guerra tenían un bien en común, pero al finalizarla ya no era un bien, sino un interés, que fue lo que causó el conflicto.
¿Y qué regiones fueron escenarios de la Guerra Fría? Toda la región de Europa prácticamente. ¿Cuál era la opinión pública sobre la Guerra Fría? Nadie la quería en primera instancia, solo el pueblo y el gobierno de los países ganadores. ¿Con qué tipo de armamento contaban las dos grandes potencias en ese momento? En esa época se utilizaban armas rústicas, pero no hubo armamentos de otro tipo. Y para concluir el tema, daré una pequeña opinión sobre la Guerra Fría. Mi opinión sobre la Guerra Fría es que era algo que se tenía que hacer tarde o temprano, pues siempre se mantuvo esa tensión posguerra. Aunque la guerra se había acabado, la avaricia de los gobiernos no se iba a acabar. No lograron entender lo que podía causar un conflicto entre potencias. Fue algo malo, pues las guerras siguieron, aunque lograron entender que no era bueno el uso de armas o matar gente para lograr tener un terreno o cierto material extra, pero por buen lado lograron evitar eso. Entonces tuvo su lado positivo y su lado negativo. Lo lograron resolver sin tanto terror y eso fue algo muy bueno. Los sistemas son buenos cada uno por su parte. Yo preferiría el socialismo, pues pienso que cada persona debería de tener por lo que se esfuerza, por lo que se levanta día a día, y el comunismo no te permite ser mejor que otra persona, que esa competencia, quieras o no, puede generar amistades o puede generar un esfuerzo extra en ti o en otras personas. Y con eso concluimos el proyecto.